Hola, muy buenas tardes. A continuación pongo a consideración el siguiente protocolo de investigación que lleva por título La prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en pacientes con diagnóstico y manejo de diabetes mellitus tipo 2 en un primer nivel de atención. El objetivo principal de este protocolo de investigación es determinar la prevalencia que existe de estos factores de riesgo cardiovascular en pacientes que ya fueron diagnosticados y están siendo manejados por diabetes mellitus tipo 2. Mi nombre es Francis Uriel Corona Anguiano, soy egresado de la carrera de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara, actualmente cursando la maestría de educación basada en competencias en la Universidad del Valle de México. Cuando hablamos de diabetes mellitus, hay que recordar que es un grupo heterogéneo de trastornos metabólicos, principalmente está caracterizado por una hiperglucemia crónica en los pacientes. La diabetes mellitus es considerado un problema de salud mundial, tal es así que la Federación Internacional de Diabetes en el 2015 estimó que 415 millones de personas adultas padecían esta enfermedad, lo que es igual a que 11 personas adultas de las que ustedes conozcan, una de ellas va a tener diabetes mellitus. Para el 2040 se estima que esta cifra se eleve a 640 millones de personas. Cuando hablamos de mortalidad en esta enfermedad, hablamos que cada 6 segundos muere un paciente por las complicaciones crónicas que trae consigo la enfermedad. Cuando hablamos de complicaciones, las podemos dividir en complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas son cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar hiperglucémico. No vamos a abundar en ellas. Cuando hablamos de complicaciones crónicas, las podemos dividir en vasculares y no vasculares. Las no vasculares tenemos la gastroenteropatía diabética y alteraciones de la piel. Cuando hablamos de vasculares, hablamos de microangiopatías y macroangiopatías. Las micro y las macro son las principales morbimortalidades que trae consigo la enfermedad. Las microangiopatías son retinopatía diabética, nefropatía diabética y neuropatía diabética. En cuanto a macroangiopatías diabéticas, hablamos de enfermedad vascular cerebral, afectación coronaria, principalmente aterosclerosis a las coronarias, que va a desencadenar posteriormente un infarto agudo del miocardio, y hablamos de enfermedad arterial periférica. La diabetes mellitus es considerada la principal causa de amputaciones a nivel de México. La aterosclerosis se produce en los diabéticos de una manera más extensa y precoz que en la población en general. Pero si agregamos la unión de la hiperglucemia crónica que tiene el paciente diabético a factores de riesgo cardiovascular, como lo son hipertensión, obesidad, sedentarismo, dislipidemias, tabaquismo positivo, estos pacientes no solamente tienden a hacer una aterosclerosis más precoz, sino también más acelerada. Entonces, esto es lo que trae consigo la principal mortalidad de la enfermedad. Esta investigación busca determinar la relevancia que se le da a los factores de riesgo cardiovascular en un primer nivel de atención por los médicos familiares, obteniendo la pregunta de investigación: ¿cuál es la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en un primer nivel de atención? No se ha abordado la prevalencia que se tiene en la población mexicana de estos factores de riesgo posterior al inicio del manejo de la diabetes mellitus, ni se ha valorado las opciones terapéuticas que el médico de primer nivel da a los pacientes y si estos siguen a cabo estas recomendaciones o las dejan por un lado. Por lo tanto, objetivos específicos de la investigación es determinar la frecuencia de cumplimiento del manejo de hipertensión en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, determinar la frecuencia de cumplimiento del manejo de obesidad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y determinar el cumplimiento del manejo de dislipidemias en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. A manera de conclusión, con esta investigación buscamos determinar la información que nos dé un preámbulo para poder desarrollar nuevas técnicas que ayuden a los pacientes a llevar un mejor control de estos factores de riesgo, para así en un futuro buscar determinar que esta enfermedad disminuya en su mortalidad.